Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista con el Mashi Armando Muyulema. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. Hacemos esta entrevista en el marco del Seminario Internacional Interculturalizar la Educación Superior en América Latina, Desafíos de la Academia frente a la Diversidad. Y justamente en este marco es emblemático contar con su presencia porque usted lidera, es la cabeza de esta universidad pública, comunitaria, de los pueblos y nacionalidades que es la Manta Iguasi, así que es un honor. Voy a proceder a presentarle para que justamente puedan conocerle, aunque evidentemente él tiene una larga trayectoria, pero es importante tener algunas puntualizaciones sobre su formación y sobre cuál es su trayecto profesional. Armando Muyulema es profesor e investigador quichua cañari. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuenca, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y es PhD en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es el rector de la Universidad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Amanta Iguasi, y sus líneas de investigación y publicaciones se enfocan en educación, en pedagogías de lenguas minorizadas, en interculturalidad, sociolingüística crítica y epistemologías andinas. Mashi, bienvenido, es un honor contar con su presencia y la idea es hacer un conversatorio que tiene algunas preguntas guías que por la puntualidad, digamos, voy a permitirme leerlas, pero más bien hacer un diálogo fluido. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo pues a la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica Salesiana. Muchas gracias, Mashi. Bueno, Mashi, arrancamos. La educación intercultural ha abonado efectivamente a la descolonización del saber, pero también, por supuesto, del ser y del poder, en tanto reivindica estas epistemologías otras de pueblos y nacionalidades. Hoy usted es rector de esta emblemática institución que ha sido surgida desde abajo por las gestas de las luchas del movimiento indígena y efectivamente tiene algunos desafíos, ¿no? Principalmente ahora que estamos en un contexto marcado por la neoliberalización, que efectivamente también ha permeado las lógicas y las dinámicas de gestión y los modelos de gestión universitaria, cómo concretar lo comunitario desde un punto de vista epistémico, por supuesto, pero también desde la gestión de una universidad que es pública, con lo que esto significa en tanto a la rendición de cuentas, dependencia de fondos y demás, pero también comunitaria. Bueno, muchas gracias. Una pregunta bastante compleja. Tenemos dos ámbitos aquí, pues lo epistemológico y también la gobernanza de la universidad, podríamos decir. Y bueno, en el caso de la parte epistémica, digamos, yo creo que hay que partir de una comprensión del conocimiento, que es una construcción que se la realiza colectivamente. No hay un solipsismo, digamos, en la producción de saber. Siempre construimos sobre algo que pues hicieron predecesores y construimos con alguien, independientemente de que estemos en contacto o no. El conocimiento es siempre dialógico y en ese sentido, pues partiendo de ese concepto, las redes de colaboración que se puede hacer pues con colegas, con otras universidades para colaboraciones en términos institucionales, ayudarían, digamos, en esta construcción del conocimiento desde distintas perspectivas, desde distintas experiencias, pero también desde diferentes horizontes culturales. En cuanto a la gestión y a la gobernanza de la universidad, yo creo que hay que trasladar principios, digamos, de gobernanza pues basados en la cooperación, una racionalidades pues que suponen, digamos, las formas de colaboración como una ontología, digamos así, pues en el ámbito administrativo. Y pues quisiera mencionar, por ejemplo, la Minga, ¿no? La Minga pues es una institución de colaboración, de cooperación que está ligada pues a actividades rurales. Pero pues esta es en realidad un conjunto de principios que bien pueden ser trasladados pues a las lógicas de funcionamiento de las instituciones, dentro de las instituciones y también entre instituciones, pues en la medida pues que este concepto y estas prácticas representan lo que se conoce como economías del cuidado. Sí, las economías del cuidado, más allá, digamos, de las reflexiones que han aportado, pues, sobre todo en las líneas feministas, ¿no? Entonces, estas ideas, digamos, siempre tienen que basarse, pues, en una crítica al ethos liberal, pues, que nos está colonizando,
que nos está colonizando y desestructurando pues todas las formas de cooperación y las formas de convivencia pues basado en lo comunitario, ¿no? Y entonces pues el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para cuestionar, digamos, este torrente neoliberal, pues individualista, pues en favor de la valoración de formas de cooperación y de formas de trabajo colectivo. Muy bien, justamente retomando lo que usted ha mencionado, ¿no? El modelo neoliberal es hiperindividualizante, ¿no? Y más bien justo desde esta ética de cuidado que la tenemos justamente desde los feminismos, pero también desde las dinámicas propias de los pueblos originarios, nos parece que ahí hay un germen, una semilla para articular este proyecto de universidad pública y comunitaria e intercultural. Bien, uno de los retos que tenemos en la vida académica, que están, digamos, en las líneas de gestión que de alguna forma orientan el norte de la universidad, es vincular la investigación, la docencia y la vinculación. En la Universidad de Manta Iguazú, ustedes tienen en el centro de su modelo de gestión justamente la vinculación como un pilar fundamental. ¿Cómo han logrado articular y fortalecer esta dimensión, investigación, vinculación y docencia desde esta perspectiva intercultural, y qué estrategias han implementado para que los saberes comunitarios, en diálogo con los procesos formativos, atiendan a las necesidades territoriales puntuales? Bien, nosotros tenemos algunas singularidades como universidad, y una de estas singularidades es la manera como nosotros concebimos la relación entre las funciones sustantivas de la universidad que usted ha mencionado. Tenemos una figura, digamos, que sirve como cobertura, digamos, para articular la docencia, la vinculación y la investigación, y que nosotros llamamos desafíos comunitarios. Entonces, la idea de desafíos comunitarios pues es como el paraguas que cubre, digamos, a estas tres prácticas y articula pues en los territorios, sobre todo estas experiencias de aprendizaje. Que en nuestro concepto pues todas estas tres funciones tienen una función formativa: expandir, digamos, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, no solo en términos académicos, de conocimientos, de manejo de conceptos, de teorías, sino también cómo estas teorías pues, y estos conceptos funcionan en los contextos comunitarios, en términos, digamos, de comprensión de la realidad que está pasando allá, cómo generar conocimiento desde esas dinámicas de interacción con las comunidades, y cómo sacar a los estudiantes pues de esta burbuja puramente académica, pues a mostrarles un poco cómo funciona el mundo, digamos, desde el ejercicio profesional. Y entonces todas estas experiencias pues tienen una experiencia formativa, digamos, de colocarles a nuestros profesionales pues no solo como tales, ¿no es cierto?, sino también como ciudadanos que ayuden pues a contribuir, ayuden y contribuyan a la comprensión de los procesos sociales pues en esos microcosmos que son las comunidades, y pues ayuden a buscar soluciones, digamos, soluciones concretas pues en esa interacción. Bueno, tenemos discusiones ahí pues conceptuales que tienen que ver con lo comunitario, con el sentido de lo comunitario, con el sentido de cómo los chicos se involucran pues en estos procesos, qué valor tiene el barrio, digamos, como comunitario, ¿no? También se asocia mucho lo comunitario con lo rural. Sí, con lo rural, ¿no? El territorio es lo rural, ¿no? Sí, como que ahí está la esencia de la cultura, de lo comunitario. Y no, pues, o sea, pues tenemos una expansión de valores individualizantes, pues, en todas partes. Y entonces yo creo que tenemos que repensar estas cosas para que todos los espacios, digamos, de vida sean, pues, sean concebidos como espacios de lo comunitario, ¿no? De cómo estos espacios están siendo colonizados, de qué estrategias de resistencia, de iniciativas existen ahí, ¿no? Y bueno, entonces tenemos retos conceptuales, pero también retos prácticos, pero siempre estamos buscando conectar, digamos, de una manera más profunda y más duradera pues a nuestros estudiantes con los entornos sociales donde potencialmente pues ellos podrían trabajar. ¿Cuáles han sido un poco estas estrategias que ustedes han implementado para lograr este vínculo cercano y el fortalecimiento de lo comunitario? Bueno, nosotros tenemos diálogos cercanos con las comunidades, ¿no? Con las comunidades
Las organizaciones pues son como una parte fundamental de nuestra universidad y siempre tenemos una coordinación con ellos para todo, ¿no? Para todo. Y pues para estas prácticas de desafíos comunitarios igual pues estamos buscando, digamos, relaciones sólidas con nuestras comunidades, con las bases, digamos, de las organizaciones, para que pues esta conexión no vaya más allá del requisito de cumplir con la práctica preprofesional, con investigación, con la vinculación, ¿no? Sino tengamos pues vínculos mucho más sólidos en términos de aprendizajes, pero también pues en términos de conexiones, digamos, humanas, que puedan llevar, digamos, más allá las relaciones tanto con los estudiantes, con las estudiantes y también la universidad. Es fundamental lo que usted señala sobre el fortalecimiento organizativo como base de lo comunitario. Eh, Vamos un poco a hacer un análisis de la coyuntura actual que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales de la academia es tener una dimensión ética y política, ¿no? En los últimos años hemos visto proliferar un ecosistema reaccionario, claramente antiderechos, muy vinculado de proyectos políticos de ultraderecha y con sentidos neoconservadores. Y esto ha provocado que de a poco se vayan normalizando, ¿no? Prácticas y discursos racistas, clasistas, sexistas, entre otros, ¿no? Por nombrar algunos. ¿Cómo la educación intercultural hoy, que ha sido impulsada históricamente desde los pueblos y nacionalidades, puede aportar a frenar esta arremetida antiderechos y empezar más bien a reivindicar los derechos, ¿no? Bueno, sí, pues son tiempos oscuros, podríamos decir, pues no solo en nuestro contexto concreto, ¿no? Esto es una tendencia a nivel global. Vamos viendo pues como el renacimiento de ideas reaccionarias, ciertamente, pero también ideas fascistas, claramente, ¿no? De xenofobia, de distintas formas de discriminación y de desprecio entre seres humanos. Y pues eso es realmente preocupante. Creo que la función de la academia pues es como radicarse pues en el pensamiento crítico. Alguna vez pues yo me decía pues cuando se cayeron las Torres Gemelas pues en los Estados Unidos, yo me decía pues bueno, se vienen tiempos grises y lo único que no nos pueden despojar es el pensamiento crítico. Y no tenemos soberanía en esto y bueno, pues hay censura, hay represión y todo, pero no podemos dejar de pensar el mundo de una manera crítica, nuestros entornos concretos, la calidad de nuestras relaciones sociales, eh, las formas de empatía, que también están sufriendo una erosión, pues digamos, en favor de procesos individualizantes, pues que consideran al otro en términos utilitarios, ¿no? ¿Cómo sirve a mi propósito de pues, tener más prestigio, más poder, más fortuna, más dinero, en un mundo pues en que se han convertido estos valores individualistas del capitalismo se han convertido pues en valores, ¿cierto? O sea, pues ¿cómo se mide a la persona? Se mide en términos de cuánto dinero puede acumular, cuánto gana. Si tiene un negocio, pues se ha ganado $1.000.000 en el año, pues esa es la persona exitosa, ¿ya? Y entonces esto sirve como referente para el reconocimiento social. No se reconoce pues al profesor que es excelente, que ha escrito mucho, a la persona que ha sido un buen líder, que ha hecho muchas cosas por la comunidad, no se reconoce. Se reconoce pues, o sea, mejor, en función de el dinero como unidad de medida. Y entonces esos referentes, digamos, son los que tenemos que cuestionar de manera permanente. ¿Cuál es el sentido, digamos, de vivir? ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Cómo habitamos los entornos concretos que nosotros tenemos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo damos un sentido, pues, a nuestra existencia, digamos, que ponga un límite, digamos, a los valores que están vigentes? Y pues esto es lo que podemos hacer desde la academia, no podemos hacer otra cosa, sino pues reflexionar críticamente, digamos, sobre, digamos, el sentido histórico, digamos, de estar aquí, pues, y cuál es nuestra responsabilidad en el conocimiento de nuestro pasado, pero también cómo nos proyectamos hacia el futuro, qué responsabilidad individual y colectiva tenemos con el futuro, con las nuevas generaciones, ¿no es cierto? O sea, cuidar los entornos, cuidar los espacios para que sean lugares vivibles para las futuras generaciones.
O sea, no nos sirve de nada que heredemos toda la fortuna del mundo cuando nuestro planeta pues está al punto del colapso. Entonces, pues necesitamos pensar críticamente en todos los espacios pues, y no perder, digamos, esta dimensión pues, en relación a nuestra propia vida y en relación a nuestro entorno concreto. Y justamente, Mashi, usted menciona que en este ejercicio de la academia como epicentro del pensamiento crítico, justamente es hoy fundamental pensar desde la interculturalidad, pero tengo la sensación a momentos de que también hace falta empezar a debatir, tanto desde el pensamiento, pero también desde la práctica, el tema de la interseccionalidad, porque hay Ujú, reivindicaciones, por ejemplo, de clase que son cada vez más importantes en el contexto actual en el que ujú. avanza el neoliberalismo. ¿Cómo también entender esa dimensión desde la interseccionalidad? Sí, este es un gran desafío, ¿no? Que ahí nos enfrentamos de alguna manera pues con esta idea de lo otro, ¿no? Y lo otro siempre causa un recelo, todo el mundo, o sea, pues partiendo por nosotros mismos, ¿sí? Y entonces pues el gran desafío es cómo poder acercarnos al otro y en este sentido pues yo pienso que a la idea de interculturalidad nos falta una dimensión, que es la dimensión afectiva. Hasta ahora pues desarrollamos una dimensión cognitiva, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que está ahí desde el primer contacto colonial. Y tenemos escritos y libros, podemos ver representaciones del otro desde las bitácoras de Colón. Y entonces esa es una dimensión cognitiva, ¿no es cierto? Representar, conocer al otro, pero nos falta una dimensión afectiva. Es decir, cómo traducir o cómo convertir ese conocimiento pues, en formas de respeto, de admiración y de afecto hacia los otros, ¿no es cierto? Y nos hace falta pues otro elemento que yo llamo una dimensión imaginativa de la interculturalidad, que, que, que consistiría básicamente, ¿no es cierto?, la asunción de que nuestra cultura pues es suficiente para darnos seguridad, pero al mismo tiempo pues tener la expectativa de que siempre podemos aprender cosas de los otros, ¿ya? Tener esa expectativa, ¿no? Ese acercamiento positivo, digamos, a lo diferente, a lo otro, porque de ahí yo puedo aprender algo. ¿Ya? Y entonces necesitamos pues repensar conceptos, pero sobre todo prácticas concretas, digamos, de convivencia, o sea, más allá del discurso, tenemos que ser interculturales y nos que necesitamos experiencias de convivencia, ¿no es cierto? O sea, no sé, pues convivir con lo afro, no sé, con los shuar, para nosotros mismos, pues esto es importante, ¿no? Con los achilas, cómo es su vida, ¿no? Cuáles son sus valores, cómo es su vida cotidiana, cuáles son sus normas de comportamiento social, etcétera, ¿no? De tal manera que no sé, que no los juzguemos desde nuestros prejuicios, sino a partir de la experiencia de convivir, de compartir, ¿no es cierto? Y entonces, pues, y así, pues, como diríamos, desvirtuamos los esquemas de prejuicios que generalmente tenemos sobre las otras personas y nos causa recelo, ¿no es cierto? Sino convivir, pues, y sacar experiencias positivas de esa experiencia de convivencia. Y yo creo, pues, que eso tenemos que hacer en el sistema educativo, sobre todo, ¿no? Generar experiencias de hacer cosas juntos. ¿Ya? Y bueno, pues, ¿y qué aprendemos de ahí? ¿Cuántos afectos pues han sido necesarios para construir cosas positivas, ¿no? Em, y cultivar, digamos, una amistad, digamos así, pues, ¿no? Que se basa en los afectos, el respeto y la disposición a aprender. Muy lindo esto que menciona, porque también los afectos pueden tener una dimensión política y en Ujú, tanto emancipadora. Bueno, vamos a cerrando la entrevista y la última pregunta tiene que ver con un momento coyuntural. Ecuador y Bolivia fueron pioneros en el reconocimiento constitucional del summa causa y del summa camaña, así como también de los derechos de la ujú, naturaleza y de la tierra. Esto supuso reivindicaciones de epistemologías propias de los pueblos y ujú, nacionalidades en cierta medida, aunque usted ha sido crítico al respecto. Usted ha señalado el ujú, vaciamiento, la usurpación simbólica del discurso de actores políticos, de actores académicos, y también, por supuesto, las complejas contradicciones que esto ha implicado en la práctica, ¿no? Sin embargo, en el actual contexto se discute la posibilidad de una nueva constitución. ujú, Y efectivamente existe el riesgo de regresión de derechos, ¿no? No solamente de estos horizontes otros posibles como el summa causa, sino también de los derechos que están en juego, ¿no? Derechos colectivos, territoriales, culturales, de la naturaleza misma, ¿no? Incluso el tema ujú. extractivo es neural en el momento actual que enfrentamos.
¿Qué papel debería asumir hoy la academia, particularmente la intercultural, desde un posicionamiento ético, político y epistémico frente a estos riesgos en un escenario nacional y global signado por el avance del neoliberalismo, como lo está pasando en nuestro país? Bueno, pues sí, es un escenario bastante complejo, ¿no? Y nos ha afectado profundamente, pues, el virus liberal, el virus liberal, o sea, se nos ha metido en nosotros. Y pues, ¿qué podemos hacer en esto? Pues otra vez, desde la academia, pues son procesos reflexivos, ¿no? Procesos reflexivos, pues una academia crítica, digamos, que reflexione pues a partir de los sistemas éticos, de los referentes conceptuales, epistemológicos de los pueblos, para mostrar pues que tenemos posibilidades de construir otros mundos a partir de otras racionalidades, de otras formas de organización de la sociedad, más allá del individualismo, ¿no? También pues tenemos necesidad, digamos, de trabajar críticamente el destino de la humanidad, ¿no? Hay una política suicida en esto de, 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 de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Y sospecho pues que tendemos hacia allá con estas reformas que se pretenden, que, que no abonan, digamos, pues no solo en pensar, digamos, el suma causa y como horizonte, como dice usted, sino también modos de habitar. A mí me gusta llamar así, no son modos de habitar, o sea, cómo ocupamos el espacio, ¿cierto? Y ahí está pues implícito, digamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, que no es un entorno pues, físico a secas, es un entorno lleno de vida, de otras formas de vida, ¿no es cierto? La otra cosa, cómo convivimos en ese entorno, ¿no es cierto? Y cómo pues, pensamos nuestra existencia, pues, o sea, en relación, pues, estrechamente, pues, a esos tres conceptos que implicarían, digamos, otra vez, pues, la necesidad de cuidar nuestro entorno, de los derechos de la naturaleza, podríamos decir, ¿no es cierto? Eh, cómo relacionamos, digamos, estos elementos en términos de que la relación entre estos elementos, pues, implica una plenitud de la vida. Cierto, entonces yo me decía, por ejemplo, cómo nosotros podemos hacer educación bilingüe, recuperar nuestros saberes, practicar nuestros idiomas, nuestras tradiciones, etcétera, pues en un contexto de despojo minero. Así es. ¿Cómo? ¿Cierto? Pues yo tengo imágenes terribles de cuando la gente fue como desalojada de Tundaim. Todo un pueblo echaron abajo, con toda la iglesia, con la escuela, con todo. Desapareció un pueblo y la gente pues se movió, unos a vivir con sus familias, otros en otros lados, otros en la cartera y otros en Quito. Entonces, en esa situación de precaria, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos hacer educación bilingüe cuando la gente está pensando en cómo, pues, sostener la vida, o sea, en su dimensión más primaria, digamos, más elemental, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, hay necesidad, digamos, de que reflexivamente, pues, tratemos de proteger. Y otra vez, pues, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el futuro? ¿Cierto? Entonces ya no somos responsables solo de heredar cosas a nuestros hijos, ¿no? Sino tenemos que heredar un espacio saludable, un lugar saludable, pues también pues unas maneras de llevarse con los demás, o sea, cómo construimos sociedad, pues de un mundo que está caminando al abismo. Y esa es digamos, tenemos un deber ético pues con el futuro, que no es un futuro a secas, o sea, pues es un futuro que tiene que ver con nuestro entorno familiar, con nuestro barrio, con las personas que queremos, pues y son más jóvenes que nosotros. Y entonces, cómo podemos nosotros, pues, garantizar, digamos, una vida digna y segura, pues, a las personas que vienen detrás de nosotros? Y no tenemos esa conciencia, porque el individualismo, pues, nos lleva a pensar que, bueno, yo quiero reunir el máximo de dinero mi familia a lo máximo, ¿no es cierto? Y bueno, y los demás. Y en algún momento, pues, cuando lleguemos a colapsar, pues ahí nos vamos todos. Entonces no me sirve las cosas que uno puede acumular. Entonces, y claro, pues ahí tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué es la dignidad? O sea, ¿qué es el vivir bien? ¿Qué es el vivir bien, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el límite?
porque yo creo que el problema es la no existencia de un límite. Quiero tener, ok, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué es mi vida digna? Bueno, pues quiero tener una casa, un carro, ok. Pero hay gente que dice, no, no, es que ya tengo una casa, pues está muy pequeñita, quiero una grande. Tengo un carro, sí, pero quiero un carro para mi mujer y mis hijos y cosas así, ¿no? Entonces, pues las necesidades se vuelven infinitas. Entonces, ¿qué es lo que es una vida digna, ¿no es cierto? ¿Qué es una responsabilidad, digamos, una responsabilidad con el futuro, una responsabilidad con las futuras generaciones? Que tienen que ver pues con qué heredamos, ¿no? No solo una acumulación de bienes, sino también pues formas de convivencia y también pues espacios y lugares bonitos y seguros, como describiría el sumo causa y en este caso, ¿no? Bueno, tenemos un gran reto ahí, pues, ¿no? Y otra vez para nosotros, pues, es generar espacios de reflexión, de conversación, de iniciativas de convivir, de hacer proyectos que se basen en estos principios, ¿no? Como, digamos, muestras concretas, digamos, pues, hacia la sociedad, ¿no? O, pues, involucrando a los barrios, a las comunidades, cosas así, ¿no? Em, bueno, pues se me ocurre, ¿no? Pero sí, o sea, pues la conciencia, al menos la conciencia de que pues tenemos que hacer algo, pues ya es un punto, ya es un punto, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a hacer, a proponer cosas, a iniciativas que pueden ser pequeñas, pero que juntando pueden ser significativas y pues al menos pues plantear una resistencia frente pues a esta corriente abrumadora, digamos, de colonización pues de valores identificados con este proyecto suicida de liquidar con nuestro planeta. Muchas gracias, Mashi. Mashi, yo quiero sumarizar algunas de las ideas que usted ha compartido acá y quizás resaltar esta dimensión del fortalecimiento organizativo que pasa por lo comunitario, justamente en el centro, ¿no? Para reivindicar el territorio, para reivindicar las culturas, para reivindicar la vida digna y el deber que tenemos desde la academia justamente para construir ese pensamiento crítico que hoy comporta una lucha muy importante porque lo que está en juego son los derechos. Así que le agradecemos su presencia y le auguramos, por supuesto, una larga vida a la Manta Iguasi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues gracias por este espacio, gracias por invitarme a reflexionar sobre estos temas tan complejos que espero pues cada vez vayan siendo preocupaciones de un mayor número de personas, que depende, digamos, depende pues de eso que llamamos futuro o quizás el devenir, porque me temo que el futuro ya está planificado, ya está colonizado el futuro, pero tal vez pues como decía en la conferencia ahora pues en ese futuro abrimos una grieta y pues más bien pensamos pues eh, ese tiempo pues como el porvenir, como una apertura de esa grieta pues en un futuro colonizado. Como Mm, resistencia y mm, reexistencia. Muchas gracias, Mashi. Siempre será bienvenido en nuestra casa, mm. la Universidad Politécnica Salesiana. Muchísimas, Hasta luego. muchísimas gracias, pues muchas gracias. Hasta luego.